versículo del 19 al 27. Y vamos a leerlo, dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado. Pues, Padre, ayúdanos a abrir nuestros corazones, a abrir nuestros entendimientos, Señor. Ayúdanos a poder comprender tu palabra, a también así, pues, estar cada día más cerca de ti a través de esta predicación que vamos a tener, Señor. Seas tú quien hable en esta mañana, Señor, y no yo, pues, Padre, y todo lo dicho sea para que tus hijos sigan, Señor, aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de poder iniciar antes de desglosar versículo tras versículos, pues vamos a dar una recomendación, ¿no? Que en este libro de Santiago, del versículo 19 al 27, pues habla para los creyentes, para los que ya somos hijos de Dios, nos dan unas recomendaciones. Ahora entonces en el versículo 19 y 20 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En vista que la obra de Dios en nosotros a través de las pruebas y en vista de propósitos de Dios cuando nos hizo una nueva creación, debemos ser prontos, dice, para oír. Pues algunos de nosotros a veces venimos aquí a la iglesia y pues simplemente nos sentamos, estamos distraídos, nos ponemos a conversar quizás con la persona que está a nuestro costado y no escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Y aquí nos dice que debemos ser prontos para oír. A veces algunos de nosotros, los creyentes, pues estamos haciendo algo y viene un hermano y te quiere corregir, ¿no? A veces no lo escuchamos, no somos prontos para oír, simplemente le decimos no te vamos a escuchar, ¿no? O sea, se rehúsan. Entonces aquí nos dice que seamos prontos para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces, otro mandato potente se encuentra ahí también, ¿no? Se dice que seamos tardo para la ira. La palabra ira está llena de significado, que es fácil de hablar tontamente cuando no se sabe de lo que se habla. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos hablado sin pensar o no hemos airado y hemos respondido por responder? Muchos de nosotros ha pasado, ¿no? Que hemos hablado, sí, sin pensar, lo hemos dicho y luego nos hemos dado cuenta que lo que hemos dicho pues está mal, ¿no? Entonces, nos dice que seamos pues tardo para irarnos, tardo para poder responder, tardo para hablar, ¿no? Entonces, Santiago nos previene acerca de esto. O sea, hay que ser tardos para irarse, dice. Aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, que somos los que hayamos aceptado a Cristo en nuestras vidas, cuando enfrentamos pruebas, problemas y luchas, debemos buscar refugio en la oración y la meditación de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos luchas o pruebas, hemos buscado a Dios en oración,
y aprender o estudiar la palabra. A veces es difícil, ¿no? Simplemente es mejor, para algunos recién creyentes, es mejor refugiarse que en el mundo, ¿no? En tu vecino, en tus amigos, y así, pero no hacemos lo que nos dice Santiago, ¿no? Refugiarnos en la oración y la palabra de Dios. Muchos de nosotros no lo han hecho, y Santiago nos recomienda hacer eso, porque eso nos va a ayudar a nosotros. En oración, porque en oración le pedimos a Dios que nos ayude a través de esa lucha o a través de esa prueba. Si no, ¿cómo Dios te va a ayudar si no oras, si no estamos orando? O cuando acá nosotros hoy hemos orado en la mañana al levantarnos. ¿Hemos orado? Eso lo sabe usted y Dios, ¿no? Yo no lo sé porque yo no sé sus vidas de ustedes. Pero ustedes sí saben si han orado o no. Quizás ustedes están pasando alguna lucha, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios quiere que ustedes le digan, ¿no? Ustedes le digan en oración: estoy pasando, Señor, por esto, ayúdame, Señor. Tenemos luchas, tenemos pruebas. ¿Por qué? Porque somos carnales y la carne es débil, quiere lo malo. Entonces tenemos luchas, tenemos pruebas. Y Dios quiere que ustedes en oración les pida a Dios que les ayude a través de eso. Y leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, también vamos a poder salir de esas luchas. Entonces, no, todo hermano dice que sea tardo para irarse. Esto no prohíbe la ira. Si así fuera, contradicía en Efesios 4:26. ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. Entonces, Santiago en 1:20 nos da la diferencia entre la ira del hombre y la justicia de Dios. Nos da un ejemplo cuando Cristo manifestó una ira santa. ¿Se acuerdan cuando Cristo entra en el templo de Dios y vio a los comerciantes, ¿no? ¿Qué habían hecho los comerciantes del templo de Dios? Habían hecho pues un negocio. Vendían animales, vendían tantas cosas, ¿no? Le habían hecho un negocio. Entonces, ahí Cristo, ¿qué hizo? Empezó a tirar todo, ¿no? Eso sí lo sabemos. Empezó a tirar todo. Él dice que tuvo una ira santa, ¿no? Al expulsar a la gente vendiendo en el templo. Pero el creyente debe tener cuidado de no permitir una ira carnal en vez de una indignación justa que reine en su corazón. ¿Por qué nos dice que debemos de no permitir una ira carnal? Porque a veces nuestra carne simplemente cuando tenemos una discusión, pues dice tonterías, ¿no? Como les digo, hablamos cosas que no son agradables para nosotros los creyentes. A veces nos dejamos llevar por nuestra carne y decimos tantas cosas que desagradan a Dios, entonces no deberíamos ser así, ¿no? Entonces, alguien dijo una vez que si lo único que nos enfurece es el pecado, entonces podemos estar enfurecidos y no pecar. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí nos enfurece el pecado? Creo que a todos aquí nosotros como creyentes nos enfurece el pecado, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros sigue pecando? Seguimos pecando, pero nos enfurece el pecado. A veces, como les dije en la obra allá en Miraflores, a veces somos como esos puercos, ¿no? Esos puercos que ¿qué hacen? Se embarran en el lodo. Están embarrados, ¿no? Entonces nosotros somos a veces como esos puercos, que nos embarramos el pecado. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos lavamos con la palabra de Dios, con la oración? No, sino que seguimos embarrándonos y embarrándonos cada vez más, ¿no? Y nos gusta eso. A los puercos les gusta estar embarrándose y embarrándose. ¿A nosotros nos va a gustar así? ¿Estar cada día embarrarnos de pecado? No. Si cometimos un pecado, pues pedimos perdón a Dios. No volvemos a cometer ese mismo pecado. Entonces debemos de enfurecernos con el pecado. Ahora, en el versículo 21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, en el versículo 21 encontramos la frase por lo cual. Así comienza, ¿no? Por lo cual. Por lo cual, dice, porque somos hijos de Dios y porque no nos ha instruido que debemos hacer y oír. Debemos hacer la siguiente parte: desechar todas las cosas que Dios declara pecado. Como les digo, acá dice desechando toda inmundicia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros seguimos en ese mismo pecado que desagrada a Dios? Sabemos que ese pecado desagrada a Dios, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros sigue en ese pecado, no? Entonces, aquí nos dice que debemos desechar ese pecado que desagrada a Dios. Entonces, el verbo utilizado en el versículo 21 indica que el hombre debe hacer estas cosas por su cuenta. En la última parte del versículo 27 vemos que nos dan
algunas cosas para hacer, ¿no? Que es visitar a las viudas, a los enfermos, pero vemos la otra parte de esta, que es la verdad, que tenemos que guardarnos sin manchas del mundo. A pesar de que no somos salvos por obra, debemos recordar que nuestra salvación hace evidentemente a otros por las buenas obras que sí hacemos. Dice que la salvación no es por obras, porque dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces solo somos salvos por la gracia de Dios. Porque ¿quién de ustedes, o quién de los que estamos aquí presentes, daría a su hijo a morir por unos pecadores? Creo que yo he hecho esas preguntas y casi la mayoría me dice que no daría a su hijo a morir por unos pecadores. Dios sí lo hizo. Dios en su gran amor que nos tuvo hacia nosotros, mandó a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, sabemos que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no por el hecho de que yo estoy aquí delante predicando, porque yo estoy en Miraflores, porque soy tal cosa, estoy aquí o estoy apoyando, no por eso voy a ser salvo, sino porque yo he creído en que Jesús, que es mi Salvador, que Él ya pagó todos mis pecados. Esa es la salvación. Ahora, pero sí para buenas obras, sí somos creados para buenas obras. Y buenas obras es por lo que hacemos, no por lo que nos dice el versículo 27, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el acto de salvar nuestras almas es enteramente la obra de Cristo. Pero el traer nuestras almas salvadas más cerca de la santidad de Dios y su justicia es una obra que requiere acción de nuestra parte. Claro, requiere de nosotros, ¿no? Porque si nosotros no tenemos fuerzas de voluntad de poder estudiar la palabra de Dios, de poder orar, ¿cómo vamos a estar en comunión con Dios? Dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y si alguno de nosotros no está orando, no está leyendo su Biblia, no viene a congregar y simplemente está en su casa haciendo las cosas que desagrada a Dios, ¿cómo ese cristiano puede estar fuerte en la fe, ¿no? O cómo ese cristiano puede estar en comunión con Dios. Entonces es más fácil que caiga en pecado, que caiga en ociosidad, ¿no? La ociosidad dice que no es bueno para nosotros, porque el estar ocioso es más fácil que el diablo ataque a nuestra sociedad. Entonces, vemos que dice que Dios no va a romper. Bueno, cuando escuchamos cuidadosamente la palabra de Dios y fielmente la aplicamos en nuestras vidas, dejamos que el Espíritu Santo nos controle. La obediencia es el resultado natural. Empezamos a desarrollar un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos aquí nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Por ejemplo, sabemos todo lo que es bueno y malo, lo que desagrada a Dios y lo que agrada a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros seguimos haciendo lo malo? Quizás muchos de nosotros seguimos haciendo lo malo, lo que a Dios desagrada. Entonces, si sabemos qué es lo bueno y lo malo, ¿por qué seguimos haciendo lo malo? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere nuestra carne, ¿no? Por eso es lo que quiere el mundo, el diablo, nuestra carne quiere eso, ¿no? Que hagamos lo malo. Y a veces somos fáciles de caer en lo malo que en vez de hacer lo bueno. Entonces, por eso en el versículo 21 nos dice que debemos desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. Claro, ¿cuántos de aquí de nosotros cuando el predicador está delante y está predicando, cuántos de nosotros nos molestamos, ¿no? Nos molestamos con el predicador y dicen, no, ¿por qué ese predicador habla así? ¿O porque ha dicho esto, no? ¿Cuántos nos molestamos? Por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿y cuántos nos molestamos por eso? ¿Por qué? Porque a veces decimos, me lo está mandando a mí, ¿no? Yo no sé si alguien de ustedes aquí está cometiendo un pecado, sigue con ese mismo pecado todos los días. Yo no lo sé, solo lo sabe Dios y ustedes. Entonces, dice que debemos desecharnos de toda inmundicia y malicia y debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 22 al 25. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley
de la libertad y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esto nos trae otra parte importante en nuestra práctica durante las pruebas, ¿no? Un corazón dispuesto, nos dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oír sin hacer nada al respecto es engañarse a nosotros mismos. El que escucha en este caso no es simplemente alguien que oye sin prestar atención, sino que también como oyente en la universidad, ¿no? Un oyente en la universidad, ¿qué hace? Se va a clases todos los días, toma sus apuntes, se compra sus libros para estudiar, ¿no? Entonces, muchos de nosotros los creyentes somos buenos oidores. Somos buenos oidores porque muchos de nosotros sabemos, tenemos buena memoria, ¿no? Sabemos memorizar versículos, sabemos mucho de la Biblia, nos gusta estudiar, pero ¿queda ahí? ¿Solamente soy oidores? ¿O solamente estudiar la palabra de Dios y no salir al frente a poder predicar, a poder evangelizar? No, entonces si nosotros sabemos mucho de la Biblia, ¿por qué no compartirlo con los demás? ¿Por qué vamos a ser egoístas y solo nosotros aprender? ¿Solo ustedes más quieren ser salvos? ¿Solo nosotros queremos ser salvos? Queremos que todos sean salvos, ¿no? Cristo o Dios nos da un mandato, ¿no? Debemos predicar a toda criatura. Y lo estamos haciendo. Hace poco escuchaba de un predicador que decía que si nosotros fuéramos por 5 minutos al infierno, comprenderíamos lo que las gentes que vemos afuera o nuestros familiares van a pasar en el infierno. ¿Y cuántos de nosotros quieren que nuestros hijos, que nuestros padres, que nuestros tíos, que nuestros vecinos sufran en el infierno? ¿Cuántos de nosotros quieren eso? ¿Quieren eso para sus hijos, para sus padres, para sus familiares? No, ¿verdad? Entonces hay que predicar, hay que llevar el evangelio a toda criatura, hay que salvar almas, porque eso es el mandato que Dios nos manda, ¿no? Entonces, no solamente hay que ser oidores, sino también hay que predicar la palabra de Dios. Entonces, a menos que usemos este conocimiento y lo apliquemos en alguna forma de acción constructiva, o a menos que seamos hacedores de la palabra, podemos el punto de lo que en realidad debemos aprender. La pequeña frase sed. Sed es un verbo imperativo en presente, el cual significa que es un mandato o hacer algo. Entonces, si es un mandato, ¿por qué no lo hacemos? Si no dice sed, hay que sed. En el versículo 22 nos dice, sed hacedores de la palabra. ¿Cuántos otros acá somos hacedores de la palabra? Quizás algunos no, quizás algunos sí, ¿no? Pero es un mandato que nos dice que debemos ser de la palabra. Entonces Santiago no nos da ninguna otra alternativa. Él nos dio un mandato de prestar atención y poner en acción las lecciones aprendidas. Entonces, si hoy día, no sé, yo aprendí quizás el Evangelio y no lo sabía, o quizás yo hoy día aprendí algo de la Biblia que no lo conocía, ¿por qué no contárselo quizás a otro creyente o a nuestros familiares, ¿no? ¿Por qué no decirle? ¿Por qué no decirle, mira, yo aprendí esto de la Biblia? ¿Por qué no? ¿O solo es para nosotros? No, tenemos que compartir. Entonces, viendo también lo que nos sigue diciendo, ninguna persona racional dejaría algo sucio en su cara. Eso lo vemos en el versículo 24 dice, no, el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos de nosotros que nos vemos en un espejo y nos vemos con la cara sucia, cuántos de nosotros nos limpiamos? Sí, ¿no? Porque nos vemos en un espejo que estamos sucios. ¿O cuántos de ustedes se quedan con esa mancha en su cara y siguen andando así en las calles? Si ustedes se ven en un espejo y ven mancha, ¿se quedarían con esa mancha o se limpiarían? O si se ven despeinados, ¿se peinarían o seguirían despeinados? Es así. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores, ¿no? Y las manchas es nuestro pecado. ¿Cuántos de nosotros nos reflejamos en la Biblia nuestro pecado? ¿Y seguimos con ese mismo pecado? ¿Seguimos con esa misma mancha en nuestra cara, andando así, caminando con nuestra mancha, despeinados? En este caso sería andándonos con nuestro pecado. ¿Seguimos en ese mismo pecado? ¿Cuántos de nosotros estamos así? ¿O cuántos de nosotros dejamos cada día esos pecados que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el creyente debemos tener cuidado.
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice en Santiago 4. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice así: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, ¿qué es? Pecado. Entonces, dice que es pecado para los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Pero si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haciereis. Eso lo vemos en Juan, yo les voy a leer. En Juan capítulo 13, versículo 17 dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haciereis. Entonces, si sabemos qué cosas son buenos para nuestras vidas, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque vamos a ser, dice, bienaventurados. Entonces, en este versículo, en Santiago, en el versículo 23, 24 y 25, encontramos dos frases que aumentan nuestro entendimiento de lo que significa tener un corazón dispuesto. Mas el que mira atentamente la perfecta ley y persevera en ella, será bienaventurado en lo que hace. Entonces, miren, en este caso significa inclinar o mirar, o arrodillarse o mirar detenidamente. Cuando mires en el espejo la palabra de Dios, no solo pases por ahí y mires rápidamente y luego olvides el asunto. Como les digo, no, si miramos en un espejo nuestras manchas o nuestro pecado en este caso, no simplemente digamos, ya pues me quedo con este pecado, no, y sigo caminando con mi pecado. No, pues, no, hay que limpiarnos. Entonces hay que quedarnos ahí en el espejo, examinarnos nuestra figura o examinar nuestros pecados para lograr encontrar ese pecado específico que tenemos o esos pecados específicos que tenemos, que nos revela pues a través de la palabra de Dios, ¿no? Luego continúo con la palabra de Dios hasta que el Espíritu Santo te despoje de tus pecados como el resultado de la confesión humilde, que leemos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros confesamos a Dios nuestro pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si al mirarnos en el espejo vemos nuestros pecados, luego ¿qué vamos a hacer? Vemos en la palabra que nos dice, ¿no? Estudiamos la palabra y pedimos perdón a Dios, como lo dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Y Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nos dice. Entonces, mirad atentamente el significado de quedarte alrededor del espejo o cerca del espejo, donde puedes revisar a menudo de manera que lo interno y lo externo de tu vida continúen puros como Dios lo desea. Entonces, examinémonos, hermanos, examinemos en cuáles son esos pecados que estamos cometiendo, ¿no? O que estamos haciendo aún. Y pues pidamos perdón, como lo dice en 1 de Juan 1:9. Ahora vamos a leer el versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Entonces, en el versículo 16 y 27, vemos que el significado de la observación externa de un rito o ceremonia era la apariencia externa de las cosas que provocaba a Santiago. Su preocupación, que era la adoración visible a Dios, fuese el resultado de una expresión honesta de fe en Cristo. Ahora, vamos a ver tres aspectos aquí. Una que es una lengua refrenada, una conciencia social y una vida santa. Entonces, en una lengua refrenada, que la vemos en el versículo 26, dice: el control de la lengua es una característica de religión genuina. Es fácil imaginarnos el efecto de nuestro testimonio si salen de nuestra boca groserías o palabras soeces.
¿Cuántos de nosotros que ya hemos aceptado a Cristo seguimos hablando groserías o palabras sueces? ¿Cuántos de nosotros? Quizás algunos dicen, no, se me escapó, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Que dice que del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, si realmente estamos hablando groserías es porque así lo queremos hacer y simplemente nos hemos contenido por cierto tiempo y luego, ¿qué? ¿Se nos salió? No, pues siempre lo has tenido ahí, ¿no? Y eso quieres, y hablas lisuras, hablas groserías, entonces hay que refrenar nuestra lengua, dice, ¿no? Entonces, también vemos, bueno, nos mandan un versículo que es en el mismo Santiago, capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? ¿O acaso cuando vemos que escarban un pozo, sale agua dulce y salada? ¿Sale así juntos? No, ¿no? Entonces, ¿a nosotros qué debe salir? Puras agua dulce, ¿no? Palabra de Dios, no groserías, no esas cosas, ¿no? Entonces, aquí nos recuerda que el agua amarga y la dulce no provienen de una misma fuente. Entonces, es difícil entender cómo podemos cantar himnos alabando a Dios el domingo. Venimos acá, nos sentamos, cantamos, adoramos a Dios, escuchamos la palabra, estamos con esta carita de ángeles todos, pero salimos para afuera y el día de mañana nos juntamos con nuestros amigos de trabajo, con nuestros vecinos, a escuchar música mundana, música que no agrada a Dios. O sea, es fácil venir los domingos, ¿no? Adoramos a Dios, pero luego vamos y estamos haciendo otras cosas que desagradan a Dios. ¿Es así? No es así, ¿no? Entonces, si dice, aquellos que observan tal contradicción dirán lo mismo que dijo Santiago, la religión de tal es vana. Quizás venimos aquí y que nuestro evangelio que es vano, simplemente venimos acá porque por religiosidad, venimos los domingos, es como los religiosos que van a misa, no los domingos, van a misa, escuchan el sermón, todo y se van a sus casas y siguen haciendo lo mismo. Así estamos nosotros, venimos simplemente los domingos a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios y nos vamos a nuestras casas y seguimos haciendo lo mismo. No debería ser así. Entonces la palabra vana aquí no significa la vanidad como lo dice en Proverbios o en Salmos, sino en vez de eso significa no lograr una meta, no producir ningún resultado. La conversión desenfrenada produce resultados que son desagradables a Dios en la vida de sus hijos. Entonces, hermanos, que nuestro evangelio no sea vano, que no sea sin meta. ¿Nuestra meta qué es? Cada día parecernos más a Cristo, ¿no? Lo estamos haciendo. ¿Cuántos nosotros cada día nos parecemos más a Cristo? O cada día nos alejamos más de parecernos a Cristo. Entonces nuestra meta es parecernos cada día más a Cristo. Cristo no pecó, ¿no? Nosotros sí lo hacemos porque sabemos que somos carnales, ¿no? Sabemos que somos pecadores, pero cada día debemos ir dejando esos pecados. Entonces, ahora vamos a ver una conciencia social que le dice en versículo 27. Una conciencia social es el resultado de una fe que ha sido probada, quizás sea como Pablo nos sugirió en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, versículo 1. Vamos a leer del 3 al 7. Versículo 1. No, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, 4, 5, 6 y 7. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, y la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si así
que si así como sois compañeros de la aflicción, también lo sois en la consolación. Entonces, el efecto de las pruebas es un mejor entendimiento de las necesidades de otros. Entonces, después de la primera, dice que en la Primera Guerra Mundial, los pastores o predicadores en ese entonces, ya no solamente se dedicaban a pastorear o a evangelizar, sino se dedicaban a trabajar. Se dedicaron a trabajar en la agricultura y en tantas cosas, ¿no? Entonces, en el Salmo 68, en el Salmo 68, en el Salmo 68, 5 dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces a Dios lo escribe como Padre huérfano y defensor de viudas, ¿no? En otro pasaje de los Salmos y Proverbios añaden a la imagen de Dios quien está interesados en las necesidades y dificultades de los pobres. Entonces, en el versículo 27 de Santiago, que es el libro que estamos estudiando, vemos que en el versículo 27 dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Entonces, nosotros como creyentes estamos ayudando quizás a las viudas de nuestras iglesias que tienen necesidades, o algunos huérfanos o personas que están enfermas. Nosotros como iglesia sí tenemos que es una ofrenda de amor, ¿no? que sale siempre mensual, y eso es para ayudar a personas necesitadas o personas que están padeciendo quizás necesidad de alguna cosa, ¿no? Entonces nosotros como iglesia decidamos, pero ustedes personalmente están ayudando a un creyente quizás que está necesitado, o quizás no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa comunión de poder conversar, simplemente venimos, nos sentamos, escuchamos la palabra, alabamos y nos vamos a nuestras casas y seguimos con nuestras vidas. Pero ¿por qué no conversamos un rato con el hermano, quizás con la hermana, ¿no? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? No sé, pues no. O sea, cosas, quizás está pasando una necesidad y no lo sabemos. Pero hay que preguntar, pues, debemos preguntar. Entonces, y vemos que en el versículo 27 la palabra pura y sin maculada proviene de las palabras que significan limpiadas, en cuanto a motivo y no manchadas, en cuanto a efectos. Si yo por ejemplo participo en alguna caridad, pero me ofendo porque mi nombre no salió ahí, ¿no? Por ejemplo, yo ayudo a una persona o ayudo a un necesitado, pero cuando, por ejemplo, sale el reporte mensual o algo así, no sale mi nombre ahí adelante, ¿no? Diciendo, tal hermano ayudó a tal hermana. ¿Yo me voy a sentir mal por eso? No, porque si yo lo hago, ¿por qué lo hago? ¿Para agradarme a mí? No, para agradar a Dios, ¿no? Si yo ayudo a alguien o si alguien ayuda a otra persona es para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo. Es lo que nos quiere decir, ¿no? Ahora, si dice también que necesitamos más creyentes que estén dispuestos a poner su mente no más en el trabajo social, sino también en predicar el evangelio, pues. Porque si hay una persona que está enfermo y quizás no le podemos ayudar pues con dinero, pero sí le podemos ayudar con su salvación, ¿no? ¿Por qué no vamos y evangelizamos, no? Le evangelizamos para que sea salva. ¿Podemos ayudarle con eso o no? Sí podemos ayudar con evangelizar a los enfermos. ¿Cuántos de nosotros ha ido a un hospital a evangelizar? Quizás no, quizás sí, pero debemos hacer eso, ¿no? Si vemos una persona enferma hay que evangelizarla, ayudémoslo con su salvación, si no podemos ayudarles con dinero quizás. Entonces, y el último aspecto que vemos es una vida santa. Entonces, en conclusión, el versículo 27 nos da otro aspecto de la religión pura y sin mácula. Sabemos que pura y sin mácula es, si el significado es limpio, ¿no? O limpias. Una manera de vivir separada del mundo. Nuestro deber es mantenernos suficientemente lejos del mundo para que no nos manche. Eso a veces algunos los confunden, no, entonces yo para qué voy a ir a hablar con ese mundano, no, me vaya a manchar. No, pues, sí podemos ir a evangelizarlo, pero si decimos no podemos estar con ellos, ¿no? Por ejemplo, en una fiesta de un mundano, ¿no? Que es tu amigo, te invita, ¿tú vas a ir ahí a esa fiesta?
ahí sí te puedes manchar porque quizás te empieza, te dicen, no toma, que esto, que tantas cosas, ¿no? Entonces no podemos estar en esas reuniones, ¿no? Debemos de tratar de no mancharnos con las cosas que hace el mundo. ¿El mundo qué hace? Se va a fiestas, toma, se emborracha, se droga y tantas cosas más que hace el mundo, ¿no? Entonces nosotros no debemos mancharnos, dice con eso. Pero sí le podemos ir evangelizar, ¿no? Porque debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Debemos amar a esa alma perdida. Quizás si ustedes van y lo evangelizan, quizás a la primera no se convierte. Quizás por ahí va otro hermano y le regala un folleto, ¿no? Quizás ni lo lee. Pero quizás al mes o a 2 meses va otro hermano y por ahí le da otro folleto, quizás sí lo lee. Quizás de acá te encuentres a un año con esa persona y es cristiano. ¿Cómo te vas a sentir tú? Alegre, ¿no? Porque tú evangelizaste, quizás otro hermano repartió un folleto, quizás tú no ganaste esa alma para Cristo, pero tú sí ayudaste a evangelizarlo. ¿Qué vosotros sería nosotros quizás a los que, por ejemplo, están de viaje, ¿no? Se van quizás por trabajo a, no sé, pues a Ayacucho y así, ¿no? Y por ahí reparten un folleto. Y a los 2 años se encuentra esa persona por aquí que vive por acá y es cristiano. ¿No sería gozoso para uno eso? Sí, ¿no? Entonces hay que repartir folletos. Dice que repartir folletos es bueno. Quizás no somos buenos habladores, ¿no? Pero sí podemos repartir folletos. O acaso tampoco no podemos repartir folletos en tantos lugares que vamos, ¿no? En el carro, quizás cuando vamos a nuestro trabajo o en nuestro trabajo mismo, a la señora que vende pollos, al panadero, a tantas personas que tenemos para repartir un folleto y no lo hacemos a veces. ¿O acaso nos da vergüenza hablar de Cristo o decir soy cristiano? No, no, entonces hay que evangelizar, hay que hablar de Cristo. Entonces, hasta ahí vamos a terminar con esta parte del estudio. Y pues hay que ser, hermanos, hay que ser como nos manda aquí en el libro de Santiago, ¿no? Hay que ser prontos para oír, tardos para irarse, hay que desechar toda inmundicia, hay que desechar todo pecado, mirámonos, examinamos nuestras vidas, si estamos en algo fallando o estamos en algo cayendo en pecado continuamente, pues pidamos perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces pidamos perdón, pidamos ayuda al pastor de la iglesia o a algunos hermanos o hermanas para que nos ayuden. Díganle, pastor, o díganle, hermano o hermana, ore por mi vida, ore por mi vida espiritual. Pidamos, ¿no? La oración nos va a ayudar mucho. Entonces vamos a orar para terminar este estudio esta mañana. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque tú a través de tu palabra, pues nos vas a ayudar mucho en nuestras vidas. Ayúdanos a poder cada día limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a poder ser oidores de tu palabra y también ser hacedores, Padre, poder compartir a las personas.